Ok, gracias. Sí, ¿alguna pregunta? Brian. Nada, ¿no tenías ninguna pregunta, Brian? Ok, entonces vamos a, del ejercicio que les he dado, que está planteado en el Classroom, por si acaso, para servicios, tendrían dos ejercicios. Uno, que es igualito que les he dado la anterior semana, solamente que los montos y los datos son diferentes. Y otro, que es lo mismo que acabamos de hacer, solo que con datos diferentes. Por eso les preguntaba si no tenían alguna duda. Entonces, son dos ejercicios cortitos que los tendrían que elaborar, ¿ya? Bueno, como no hay ninguna duda, y no veo a nadie que esté levantando la mano tampoco, entonces vamos a continuar con análisis, ¿de acuerdo? Les compartiré mi pantalla en análisis. No sé si ha quedado alguna duda, quieren que les explique. Por si acaso veremos esta la pantallita en el caso de... Ay, aquí está. Esta es la pantalla de análisis. Entonces, como ustedes no tienen ninguna duda, yo les voy a preguntar. Pero, a ver, haremos un pequeño repaso primero, ¿ya? Hemos estado viendo lo que eran el análisis vertical. Y hemos visto un poquito del análisis horizontal, pero más que todo estamos ahorita en lo que es el análisis vertical. Entonces, si vemos ahí en las diapositivas, habíamos visto el análisis vertical, habíamos dicho cuál era el procedimiento, y en el caso de, por ejemplo, a ver, no sé si han tenido alguien me consultó respecto al tema, por ejemplo, les había pedido ya como práctica para hoy, era el que trabajen con sus respectivos estados financieros, que ustedes buscaron, ¿se acuerdan? A principios de año, que trajeron, incluso ahí tenían algunos sellos incluso. Esos sellos creo que los voy a tomar en cuenta para este mes, así que no los voten, por favor, sus sellitos, ¿ya? Porque después a fin de año van a estar todos los sellos olvidados. Entonces, con esos mismos estados financieros, ustedes van a comenzar a hacer todo lo que es el análisis vertical, análisis horizontal y todo lo que son ratios, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir, por favor, es que vayan haciéndolo digamos, en un cuaderno o vayan haciéndolo sí, como en un anillado, en un folder, vayan poniendo toda la información. ¿Por qué? Porque todo eso lo vamos a revisar a fin de, no sé si va a ser a fin de semestre una parte, otra parte a fin del próximo bimestre y otra parte al final del bimestre, ¿ya? Entonces, por favor, no agarren las hojas y voten, después de que manden la foto lo votan, digamos, no, guárdenlo, por favor, sobre todo en lo que es análisis. En este caso necesito que vayan guardando toda la información. Ahora, por ejemplo, ustedes ya han comenzado a hacer el análisis vertical de sus estados financieros. Vayan guardando, ¿ya? Yo voy a hacer de Toyota, ya he visto, como han visto ustedes, pero también voy a hacer en algunos casos de otros estados financieros, porque como se habrán dado cuenta, la Bolsa Boliviana de Valores hay muchos. Voy a tratar de hacer también de alguno que sea una empresa que sea industrial, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir, si ustedes tienen de Toyota y habían conseguido de Toyota, prefiero que hagan de otro estado financiero, por favor, de preferencia, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar, bueno, vamos a dar así una breve revisadita a lo que les había mandado, la información que les había mandado, para que vayan completando también ustedes la información. Porque les digo que hagan de otra que no sea Toyota, porque yo voy a ir haciendo de Toyota, igual como ustedes van a hacer de otras empresas, yo voy a ir haciendo y poniéndoles como solucionario lo que vayamos haciendo con Toyota, ¿no? Alison, dime, ¿puedes habilitar tu micrófono? No he deshabilitado. Dale, ¿cuál era tu pregunta? Liz, buenas noches. Una consultita. Si ahorita va a explicar ese ejercicio, entonces, ¿para cuándo es lo que tenía la tarea que han mandado? En realidad, voy a solamente explicar así bien rápidamente porque hoy vamos a ver otro índice. Vamos a ver la rotación de inventarios. Lo que ya les he dado solamente lo voy a explicar así de manera bien rápida, nada más. Ahora, si quieren, ya no lo explico.
Ah, ya, ya. No, solo era esa mi consulta. O sea, Gracias. solamente por si les queda alguna duda de repente, no sé. ¿Cómo así, Liz? Ya, ok, queridos, entonces comencemos. Para que no hayan interferencias, voy a silenciar los micrófonos, ¿de acuerdo? Ya, entonces vamos a ir viendo, y aquí lo que les había dicho, habíamos visto todo lo que era el análisis vertical, y lo he completado un poquito porque, si bien habíamos visto cuáles eran los porcentajes más altos, o en montos, o sobre todo en porcentajes, en el caso de análisis vertical, no habíamos visto, por ejemplo, como en el caso que tenemos aquí de la empresa Toyosa, cuál era la composición del activo, que eso es lo que nos permite ver el análisis vertical, ¿no? Aquí nos decía, por ejemplo, qué otras características tiene el análisis vertical. Ver un poquito lo que es la composición de los activos, la composición de los pasivos, ver cuáles son los más importantes. Y lo que no habíamos visto era, digamos, el análisis gráfico, ¿no? Y aquí yo les había hecho un ejemplo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el caso de Toyosa, la composición era de 69% la parte circulante, el activo circulante, o corriente más bien, y el 31% era el no corriente. Y aquí, miren, en gráfico a veces se ve más bonito, ¿no? Vemos la composición por activo por cuenta, y tenemos que, por ejemplo, en el caso de Toyosa, los inventarios son el 23%, ¿no? Ahora, si ustedes van a ir sacando, dependiendo del sector industrial, dependiendo del tipo de empresa, estos porcentajes, o sea, van a ir variando, ¿no? Incluso hay estándares que te dan cada industria, ¿no? Por ejemplo, en la industria hotelera, ¿será que tenemos tanto inventario, digamos, ¿no? En la industria hotelera, por ejemplo, vamos a tener de repente más activo fijo, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, en el Hotel Presidente. En el Hotel Presidente, mínimamente lo que está, la composición del activo fijo es bien alta. ¿Por qué? Porque están sus edificios como parte de su activo fijo. Pues ahí su activo fijo es bastante alto. En cambio, en inventarios no van a tener tanto, digamos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de empresa, es la composición del activo. En el caso de Toyosa, por ejemplo, es importante su composición del activo porque Toyosa es una empresa comercial que compra y vende, entonces tiene un stock de inventarios, ¿no? Por eso es que es importante. Pues en las empresas comerciales en general, su stock es lo más importante, ¿no? Seguiremos viendo, a ver qué más había de interesante aquí. La composición del pasivo. Igual ahí tenemos pasivo corriente y pasivo no corriente, ¿no? El corriente es más alto que el no corriente en este caso, igual que en el activo, igual el corriente es más alto, ¿no? Ahora, incluso podemos ver el pasivo circulante, cómo se compone, ¿no? En el caso de solo el circulante, o sea, el corriente. Y ahí tenemos, porque el otro era el total del activo, si se fijan, por cuenta. Aquí tenemos solo del circulante. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo más importante allí son sus otras cuentas por cobrar. ¿Se acuerdan que eran sus otras cuentas por cobrar? Gran parte de esto eran sus cuentas relacionadas, ¿no? Con otras empresas. Entonces ahí está una parte, ¿no? Y otra parte importante, como les decía, era su activo realizable, que serían sus inventarios, ¿no? Bueno, es básicamente eso. Y bueno, aquí había hecho ya una lectura de todo lo que era análisis vertical. Y les había dicho en el ejemplo de Toyosa, es una empresa, como es una empresa comercial, sus activos más importantes están en el circulante, no específicamente en los inventarios. Cosa de que no ocurriría, por ejemplo, con una empresa, como les decía, de servicios, como es una hotelera, ¿no? Entonces, ya, dependiendo del tipo de sector industrial. Entonces, por otro lado, el pasivo circulante, que representa el 78%, son obligaciones a corto plazo que tienen una contraparte en el activo circulante para cubrir los mismos de un 69%, ¿no? Ahí hemos ido viendo un poquito. Ya, seguiremos. Ahora hemos visto los ratios. No sé si en los ratios les quedaba alguna duda, pero vamos a ver un poquito. Vamos a separarlos, por ejemplo, estos son los ratios más simples, ¿no? Y en estos ratios simples vamos a tener los que son las razones que están relacionadas con la capacidad financiera, las razones de actividad, razones de actividad, razones de endeudamiento, de rentabilidad y otras, ¿no? Entonces, hemos comenzado por las de capacidad financiera, y ahí, como dice aquí, capacidad financiera, y hoy les he puesto la platita, estas razones nos ayudan a ver la plata, o sea,
cuánto de dinero, o si tenemos el suficiente dinero para cubrir nuestras deudas, por ejemplo, ¿no? O si tenemos el suficiente dinero para poder trabajar. Entonces, eso es lo que nos hace ver, nos ayuda a ver lo que son las razones, ¿no? Las razones financieras. Entonces, la primera razón que habíamos visto aquí era las razones de liquidez y solvencia, ¿no? En el tema de la plata, de capacidad financiera, ¿no? Y la primera era, aquí está, era la razón corriente o cociente relativo de liquidez. Esta razón es la más fácil, porque nos dice es el total de activos dividido entre el total de pasivos corrientes, ¿no? Activo corriente sobre pasivo corriente. Era un poco lo que yo estaba comparando en Toyosa, ¿se acuerdan? Vamos a ver, ¿no? La comparación aquí, ¿se fijan? En la composición del pasivo, si se fijan, el pasivo corriente, ¿cuánto tengo aquí? En pasivo corriente tengo, fíjense, un 78%, respecto al activo corriente, que era, aquí lo tenía la composición del activo, el corriente era el 31, perdón, ese era el 69%. ¿No? Entonces, está más o menos relacionado, ¿no? Si nos fijamos, está más o menos relacionado, ¿no? Entonces, aquí ya en la razón misma ya nos permitía ver si realmente ¿qué quiere decir esto? Si tenemos suficientes activos corrientes, ¿qué son los activos corrientes? Son todos aquellos activos que son fácilmente convertibles en efectivo durante un año, vamos a decir, ¿no? Más o menos. O sea, que su plazo de vigencia no es más de un año. Por ejemplo, ahí tenemos las cuentas por cobrar. Ahí en estas cuentas por cobrar que tenemos en los activos corrientes, deberían ser cuentas por cobrar que nos tienen que pagar en un periodo menor a un año. Y estos pasivos corrientes son deudas que nosotros tenemos que pagar en un periodo menor a un año también. Pues comparando ambas, ¿qué nos dice? Nuestra razón nos dice 1.35. ¿Qué significa esa razón? A ver, ¿quién me va a decir? Me va a decir Alicia Mamani. Alicia, te he habilitado el micrófono, por favor, puedes responderme. ¿Qué significa ese 1.35? Creo que no está Alicia, entonces la borro de la lista, Alicia. Alicia, Mamani. 3, 2, 1 y 0. Hay un Andes el Bello, voy a tener que sacarlo a Andes porque tiene que estar con su nombre. ¿Quién es Andes el Bello? Lo voy a sacar, lo voy a sentir mucho, pero puede volver a entrar con su nombre, por favor. O cambiarse el nombre. Tiene 2 minutos, si no lo voy a tener que eliminar. Entonces vamos a trabajar con Cristóbal Zanga. ¿Cristóbal Zanga está? Ya tengo aquí, voy a anotar quién no estaba en clases. Aquí tengo mi lista negra. Cristóbal Zanga, ¿puedes hablar? Cristóbal, ya te he habilitado el micrófono. Tampoco está Cristóbal. 3, 2, 1, iré abriendo mi lista negra para que... Buenas noches, licenciada. Ah, Perdón, ya, buenas noches. acabo de ¿Cómo entrar, estás, Cristóbal? acabo de entrar el interés y se va cortando por Ay, eso. qué bacana. Ya, Cristóbal, qué bien que estás. Entonces, Cristóbal, por favor, me puedes responder. Ahí estábamos, en índices de... en la razón corriente o cociente relativo de liquidez. ¿Me escuchas, Cristóbal? Sí. ¿Me puedes Sí, explicar qué significa ese 1.35? 1.35, ¿dónde? Ahí donde está en la pantalla. Sí. Mira, hemos dividido, Cristóbal, ¿qué hemos dividido? A ver, explícame un poquito activos, lo que veo es activos cocientes entre pasivos cocientes. Ya. Ya, y es la división, es el resultado de la división entre un activo y un pasivo, el 1.35. Ya. ¿Y qué significa, pero? Mira, te voy a mostrar ahorita, te voy a compartir una pantalla para que te ubiques qué era del ejemplo que yo hice. Ya. Mira, aquí está, esos son los estados financieros de Toyosa. Y
Ahí tenemos las razones, la razón corriente, que era justo lo que te acabo de decir. El activo, este es el resultado, ¿no? El activo corriente, así era. Pues voy a poner aquí, no le puse la fórmula, que era activo corriente dividido entre pasivo corriente. ¿Qué cuentas hay en el pasivo corriente generalmente? Mira, aquí te voy a mostrar en el chanchullo. En el de Toyosa, por ejemplo. Mira, en su activo corriente, ¿qué había tenido? Otras cuotas por cobrar, inventarios, Ya. ¿Qué más? eh, em, disponibilidades, Muy bien, excelente. ¿Estará el activo fijo aquí en el corriente, activo fijo en el corriente, Cristóbal? no, ¿Por qué? ¿Qué significa activo corriente? Ta, 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 activo corriente, tan, Cristóbal. ¿Qué corre? algo que va, que está en movimiento constantemente, ¿no? Ya. ¿Por qué no está el activo fijo? Ahí. Ah, ah, Porque el activo fijo también se mueve. Si es un auto, se mueve, ¿o no? claro, ¿O a qué no, movimiento te refieres, Cristóbal? A ver, explícame. no, ya me perdí, licencia. ¿Te acuerdas? Mira, te voy a mostrar toda la pantalla completa. Aquí está, mira, vamos a ver un estado financiero. Esto es el estado financiero. Te lo voy a abrir ahorita. Ay, ay, ay. Ya. Mira, aquí está. Toyosa dice, análisis vertical. Este es su balance de Toyosa. ¿No ve? El 2018, mira, tiene una parte corriente y un activo no corriente. En el no corriente es el activo fijo, uso de marca otros activos, inversiones permanentes. Y en el corriente es disponibilidades, otras cuentas por cobrar, inventarios. ¿Qué diferencia hay entre el activo corriente y el no corriente, ¿Qué Cristóbal? diferencia? ¿Te suena Mm, eso de que su plazo es mayor a un año, menor a un año? sí, me suena, ya, que el activo consciente tiene un plazo mayor de un año y el activo no consciente es menor a un año. Al revés. O sea, lo Algo. que nos está diciendo, por ejemplo, por eso es corriente, digamos, que esta parte, esas cuentas de activo, tienen un movimiento permanente durante la gestión. O sea, no hay alguna cuenta de aquí que sea mayor, cuyo plazo sea mayor a un año. Por ejemplo, si yo te dijera otras cuentas por cobrar, estas otras cuentas por cobrar deberían cobrarse dentro del próximo año. El 2019 deberían estar ya cobrándose estos 446 millones. En ¿Ya? cambio, en el caso del activo fijo, el no corriente, son todas aquellas cuentas que son activos cuyo plazo de realización, vamos a decir, es mayor a un año. Por ejemplo, el activo fijo no te dura menos de un año, te dura generalmente más de un año, ¿no ves? Claro. E igual, por ejemplo, las inversiones permanentes, digamos que tienes tú alguna opción, ¿o a qué se refieren las inversiones? A ver, contame, Cristóbal. Las inversiones, bueno, las inversiones permanentes. ¿Qué más o menos podría ser inversiones permanentes? Maquinarias, terrenos, compra de terrenos. No, maquinaria, terrenos, todo lo que me estás diciendo, eso está en activo fijo. En inversiones Ah, permanentes, generalmente está lo que son, cuando tú inviertes, digamos, en la bolsa de valores y vas a invertir, por decirte, en acciones de alguna empresa. ¿Qué es una ya. acción? Es una acción, es su, ah, no, se me fue otra de Una las acción palabras. es una partecita de una empresa. Entonces, digamos, por ejemplo, el Banco Nacional quiere vender una acción, entonces yo puedo invertir en esa acción, ¿no? Y me vende la acción y yo quiero tener esta acción durante mucho tiempo porque sé que cada año me va a dar ganancias, porque los bancos ganan súper bien, ¿no? Entonces, esos son activos que van a estar en nuestra empresa por más de un año, de hecho. Por eso son activo no corriente o también se llama no circulante. Y en cambio, esos activos corrientes se van a mover. Porque, por ejemplo, los inventarios, yo no es, o sea, los inventarios tengo que venderlos, mientras más pronto venda, mejor para mí, ¿no ve? Estos inventarios yo debería venderlos lo más rápido posible. De hecho, en menos de un año, ¿no ve? Correcto. ¿No ve, Cristóbal? Ya, muy bien. Sí, Ahora, licenciado. con ese chanchullito, vamos a ver. Ya sabemos más o menos a qué se refiere y veremos otra vez la razón.
nos decía, en la razón corriente, nos decía el activo pasivo, el activo corriente dividido entre el pasivo corriente, ¿no ve? Entonces, Correcto. imagínate, en este caso dice que su activo corriente es, de aquí yo copio, 1.234.000 y su pasivo corriente es 544.000. Ah, no, eso es el no corriente. El corriente es activo corriente, aquí está. Pasivo corriente, 916.350.000. De ahí lo he copiado, ¿no ve? Entonces, yo he sacado esto, he dividido entre esto, y ahora yo quiero saber qué significará eso, ese monto, ese 1 punto, ahorita voy a ver cuánto punto es, 1.35 que me sale. ¿Qué significará? ¿Qué es el activo corriente? ¿Son derechos u obligaciones, Cristóbal? Son obligaciones, ¿El activo corriente? El ¿sí? activo. Fíjate que No, tengo en el activo. Mira, tengo disponible, o sea, la caja, todo eso tengo. ¿Eso qué es? ¿Una obligación? ¿O tengo el derecho de usar, por ejemplo, mi plata? el derecho, porque tengo ¿No ve? disponibilidad, Es correcto, disponible. Todos esos son derechos. Entonces son, por ejemplo, yo tengo plata aquí, por ejemplo, ¿no ves? Tengo plata, correcto. tengo cuentas por cobrar, tengo inventarios, ¿no ves? Entonces todo esto dividido entre ¿qué? ¿Qué sería el pasivo corriente? Serían las deudas, ¿no? Deudas, sí, Pasivo significa deudas, ¿no ves? Obligaciones, correcto. Obligaciones, ¿ya? obligaciones. Entonces yo estoy dividiendo, imagínate, es como decir, si, por decirte, si yo tuviera aquí, digamos, en mi cuenta personal, digamos, ¿no? Yo tengo una obligación que pagar por 500 bolivianos. Ahora, ¿Ya? para saber si voy a poder pagar o no, ¿con qué tendría que comparar? Con mi plata, ¿no ve? Porque con plata tengo que Correcto. pagar esa deuda. Entonces, esa plata, ¿dónde está registrada? Está en el activo corriente. Aquí está. Entonces, tendría que decir, a ver, realmente tengo, entonces, si tuviera 500 bolivianos, imagínate si yo divido esto, dividido entre estos otros 500, significa que tengo un peso por cada deuda que tengo. Eso significa. En este caso, si tuviera 500 y 500, ¿no? Para poder pagar mi deuda. ¿Te das cuenta? En Correcto. cambio, en este caso tengo yo 1.234 millones dividido entre 916, divido los dos y me dice, eso significa que tengo un boliviano con 35 centavos de activo corriente para pagar cada boliviano de deuda que tengo. Eso Ah, significa. ya, ya, ya. ¿No Ya, ve? Aquí, por sí, ejemplo, es como decir, yo tenía mi deuda de 500, ¿no ve? Decía aquí tengo mi deuda. ¿Cuánto tengo que tener? Eso tengo que tener en efectivo, digamos, 500, ¿no ve? Tengo que tener uno ya. a uno para poder pagar la deuda. Este uno a uno es, digamos, tengo la plata suficiente para pagar. Pero ahora no estoy comparando solamente con el disponible, estoy comparando con todo mi activo corriente. En el peor de los casos, digamos, ese es el detalle, ¿no? Digamos que se quiebra mi empresa, entonces tendría que ver de primero tratar de vender todos mis inventarios, tratar de vender mis inversiones, cobrar mis cuentas, todo, para ver si todo esto me va a alcanzar a pagar, voy a alcanzar a pagar todo lo que es mi deuda, porque eso de aquí abajo es mi deuda, ¿no? Entonces, en este caso dice, tiene un boliviano de disponible a cuentas por cobrar, inventarios, todo el activo, un boliviano con 35 centavos para poder pagar cada boliviano que tiene en deuda. Eso significa, querido Cristóbal, Ya. ¿ya? Muchas gracias, licenciada. Un boliviano, entonces tiene un boliviano. Si aquí me saliera 2, ¿qué significaría? Es con lo que tengo que pagar. Tienes 2 bolivianos para Dos pagar, bolivianos para pagar mi deuda. para pagar tu deuda, ¿no es cierto? Porque esto, no te olvides, es la deuda, el pasivo es la deuda. Y eso es Deuda, lo que correcto. tendrías, ¿no ve? Lo que tendrías En efectivo. en tu activo, Correcto. en efectivo, más, digamos, efectivo, más tus cuentas por pagar, por cobrar, perdón, más inventarios, etcétera, ¿no? Entonces aquí tienes más inventarios, todo eso que tienes ahí para poder pagar tu deuda, ¿no? Entonces tienes un boliviano. ¿Qué pasaría si tuvieras 0.50? ¿Estaría bien? 0,50. Sí, 0,50 es lo que estaría pagando de la deuda. O no. Podría tener ¿Podrías un pagar? margen, digamos. ¿Podrías pagar tu deuda? Imagínate, tienes una deuda aquí, mira, para que te salga 0.50, hablando así en bolivianos, tendría que tener aquí, digamos, si yo debo 100 bolivianos,
tengo solo 50 bolivianos. Entonces, cuando divido esto, dividido entre esto, me sale, ahorita lo voy a poner con sus decimales, 0,50. ¿Qué significa? Mira, esa es mi deuda, ¿no ves? Esta es mi deuda. Ya. Y esto es lo que tengo yo en plata, en efectivo, más inventarios, más cuentas por cobrar y más varias otras cosas. Entonces, yo digo, ¿te parece bien? ¿Será que voy a poder cumplir mi deuda, cubrir mi deuda, Cristóbal? No, no. Entonces, si tengo 0,50, ¿será que estoy en riesgo? Sí, en riesgo entraría ¿Por qué? eso. Porque no la liquidez para cancelar la deuda no es factible, ¿no? Ah, muy bien, Cristóbal. No es factible. ¿Por qué? Porque solo tienes 50 centavos para poder pagar Sí, y no, 100, no ¿no ve? llega. Sí, Entonces, correcto. esto es medio complicadito, ¿no? Porque ahí estamos como entrando en un problema, en un serio problemita, digamos, podríamos entrar ahí, ¿no? Sí. Ahora, ¿sabes? De acuerdo, te cuento que hay estándares, bueno, les cuento a todos y eso estaba también en las diapositivas, hay estándares para cada razón. Por ejemplo, aquí nos dice que debería ser de 2 a 1. ¿Qué significa? Deberías tener 2 bolivianos de activo para pagar un boliviano de pasivo. Entonces, deberías Ah, tener ya, aquí ya. 2 pesos. Así significa que estás tranquilo, porque digamos que te cobran ahorita, tienes 2 pesos para pagar cada boliviano. Entonces, aquí debería ser tener 200, en este caso, y ahí tendrías 2 bolivianos por cada uno, o puedes tener 2 por cada boliviano, ¿no ves? La deuda, Ya. tienes un boliviano de deuda y tienes que tener 2 bolivianos por cada boliviano de deuda que tienes. Ahí ya estarías, digamos, tranquilo. Pero te cuento que eso no necesariamente es aplicable a todas los tipos de empresas, ¿no? En este caso, muchos consideran que es 2, digamos, ¿no? Pero también otros dicen, no, es tan necesario, porque es como que tienes guardada la plata o que tienes mucho en activo corriente cuando no es necesario, porque digamos, ¿cómo vas a tener el doble? Es como tener siempre guardado, digamos, en tu bolsillo 2 pesos porque tienes que deber un peso, digamos, con que tengas un peso suficiente, ¿no ves? Porque imagínate, tu Claro, deuda es un peso. Entonces, muchos autores dicen, 1,50 que tengas suficiente, no necesitas tener 2, digamos, ¿no? Pero eso sí, no deberías tener menos de 1, ¿no? ya, ya, Como hace licenciada. rato, ¿no ve? Yo tenía aquí Cosa, 50 y aquí tenía 100, digamos. No, eso no es factible porque yo debo 100 y solo tengo 50 para pagar, digamos, ¿no ve? Entonces, claro, esto no sí es es. mucho riesgo, ¿no ve? Gracias, Cosa, Cristóbal, por tu ¿por qué, participación. licenciada? Gracias a usted. Muy bien. Entonces, ahora vamos a seguir y ya vamos a terminar y lo vamos a hacer un poquito más rápido. Y ahora vamos a trabajar con Cristian Ticona, no, no, aquí está. Vamos a trabajar con Israel Fuentes. Israel Fuentes, puedes habilitar tu micrófono. Israel, Buenas ¿cómo estás? noches, Buenas licenciado. noches. ¿Cómo estás, Israel? Buenas noches. Ahora sí, Todo bien. seguiremos viendo. Hemos visto ya la razón corriente. Y ahora, explícame cómo era la razón corriente, Israel, para no olvidarnos. Contame. La razón corriente, según también lo que tenía entendido, era actúa como una regla de decisión. En este caso, trabaja con lo que es en corto plazo, que es ¿Ya? menor a un año mayormente, su característica, ¿Ya? que esta regla de decisión nos dice si es factible o no factible el proceso de pagar las deudas. Esta regla de decisión tienden a ver las otras empresas, que son las terceras, en este caso, van relacionadas a nosotros, Ujú, las cuales tenemos obligaciones con ellas. Si ujú. tenemos un buen índice de porcentaje en cuanto a esta liquidez de lo que es el pasivo y el activo corriente, pues se fijan en que sí podemos tener cuenta, sí pueden tener cuentas por cobrar con nuestra empresa. Entonces, esta regla de decisión nos dice que si es mayor a 1 es factible, si es menor no es factible, y si es igual a 0 pues es indiferente. ¿Es igual a 0? Sí, he visto también algunos ejemplos que buscaba también en internet y en algunos casos que Ujú. daban incluso algunos que es igual a 0, donde igualan tanto activos como pasivos, 1, y 1. ahí había otras En ese decisiones. caso Sí, sería perdón, 1, ¿no 1, ve? sí, Porque sí. sería igual el activo que el pasivo, ¿no ve? Entonces sería igual a 1, perdón. Yo a 0 igual que tú.
Sería Sí, igual a 1, ¿no ve? Por ejemplo, como en este caso decíamos, digamos, tengo 100 pesos por cada 100, pues sería 1, ¿no es cierto? Está muy bien. Muchas gracias, Israel. Tienes toda la razón. Está bien. Entonces, pero en el caso que estamos analizando, ¿tú qué opinas respecto al 1.35 de Toyosa? que tiene un índice muy bueno, que es factible, ya que nuestros activos eh, superan en cuanto a la cantidad a nuestros pasivos, es decir, tenemos disponibilidad para cumplir con nuestras deudas. Muy bien, excelente. Tenemos disponibilidad. Excelente. Además, estos índices se toman mucho en el este, ¿no? También se analizan mucho en la parte financiera, en los bancos para poder prestar, etcétera, ¿no? Todavía puede pagar sus deudas, digamos, ¿no? Y también he visto que en las Ujú. licitaciones en construcciones, por ejemplo, para el sector público, les hacen presentar sus estados financieros y también tienen que cumplir muchas de estas reglas, sobre todo esas de solvencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las empresas constructoras, cuando comienzan una obra, necesitan mucha liquidez para poder pagar sus obligaciones, ¿no? Seguiremos con la siguiente, querido Israel. La razón de liquidez y solvencia. ¿Qué diferencia tiene esta razón con la anterior? Ahí te he puesto el Eh, chanchullo, ¿lo ves, no? Sí, lo sí, ves. sí, sí, claro. Ya, Que en este caso tiene que restan los activos los inventarios ya, y nos da un porcentaje menor. En este caso, creo que se relaciona por lo que los inventarios de esta mercadería trabajan con lo que es productos y como dice también ahí, productos en proceso. Y también tiene que ver con lo que es producción, la parte de producción, que todavía no están terminados algunos procesos, entonces no los podemos tomar mucho en cuenta a la hora de la toma de decisiones en cuanto a los estados financieros. Como usted ha dicho, el ejemplo de hace rato, evalúan los bancos para prestarnos para la licitación, para la garantía, que cuando una empresa se presenta a lo que es construcciones, ujú, y en este caso al evaluar toman en cuenta esto de la solvencia, tomando en cuenta que es una empresa de producción, no lo toman muy en cuenta lo que es sus inventarios que no están terminados. ya. En realidad, te cuento que aquí son todos los inventarios. En ese inventario entra el inventario de mercaderías, materia prima y todos los inventarios. ¿Por qué no se toma en cuenta? Porque los inventarios son los menos líquidos de todo el activo corriente. ¿A qué me voy? Por ejemplo, en el caso de Toyosa, mira, ¿de qué se compone nuestro activo corriente? Ay, perdón. Nuestro activo corriente se compone, puedes ver, ¿no ve? Mi estado financiero de Toyosa. ¿Se ve? Israel, sí, ¿no ve? Sí, Ahora sí, sí. Ya, gracias. entonces, mira, nuestro activo corriente, ¿de qué se compone? Se compone de Disponibilidad, disponible, que es plata, inversiones, ¿no ve? Inversiones temporarias, ¿qué será? inversiones temporales es eh, eh, lo que cuando solicitamos, cuando tenemos acciones en la bolsa de valores o tenemos acciones en otras empresas, pero que estas son menores a un año. Muy bien, queremos venderlos rapidito, ¿no? Entonces lo podemos vender, liquidar en la bolsa. Pueden ser también aquí DPFs, por ejemplo, depósitos a plazo fijo, ¿no ve? Cuentas por cobrar, Sí. igual, ¿no ve? Las vamos a liquidar nos tienen que pagar en un tiempo menor a un año. Inventarios de todos estos, mira, podemos cobrar nuestras cuentas y todo. Lo menos líquido ahorita son los inventarios. Por eso es que en esta razón se sacan los inventarios y podemos decir que sin los inventarios, entonces este es nuestro activo corriente y es la parte, digamos, más líquida que podemos convertirla más rápido en efectivo. Ese es el concepto, digamos, ¿no? ¿Y qué nos estaría diciendo este Ah, ya. 0.90 Israel? ¿Qué nos estaría diciendo? Que tenemos 0.90 en la explicación. Ahí te voy a dar el chanchullo. ¿Qué nos está diciendo la explicación de 0.90? ¿Estará bien? ¿Estará mal? En Toyosa, ¿qué está pasando? Bueno, en este caso no es factible debido a que nuestra liquidez, tomando en cuenta que el inventario no es líquido, eh, nuestra liquidez nuestros activos son menores a nuestros pasivos. No podemos pagar una deuda ya que esta deuda es mayor a lo que tenemos disponible. Ya, que nos está diciendo que tenemos 90 centavos de boliviano en el activo corriente disponible, digamos, menos inventarios, para poder pagar cada boliviano de la deuda a corto plazo, ¿no ve? Eso nos está diciendo. Ujú. Entonces,
En este caso, para este tipo para este indicador, en el mercado generalmente es de 1 a 1, ¿no? Por lo menos deberías tener un boliviano para poder pagar tu deuda. Entonces debería ser de 1 a 1 al menos, un poquito más, ¿no? Aquí está por debajo, está como que hay una palabra que dicen que está al descubierto, se llama, ¿no? Está en una parte al descubierto porque de repente no va a poder pagar sus deudas, ¿no? Eso es lo que nos dice. De repente no va a poder pagar sus deudas. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Vayamos a la otra, a ver quién más. Israel, ya no. Aquí estamos con segundos apenas. Vamos a hacer una reunión más, por favor, queridos jóvenes. Nos va a tomar 10 minutitos para terminar esto y con eso vamos a cerrar ya unos minutitos. Por favor, ahorita ya va a terminar esta reunión. Nos vemos en la siguiente reunión, por favor.